Quiero en esta mañana compartir con ustedes un tema que considero, como toda la escritura, de suma importancia. Todos nosotros, como hijos de Dios, debemos tomar muy en cuenta, y se trata acerca de la pasión por la predicación del Evangelio. Repito, pasión por la predicación del Evangelio. Ese es un mandato, es una orden que el Señor ha entregado a su pueblo, a su iglesia. Y hoy más que nunca necesitamos que se levanten hombres y mujeres con corazones apasionados por la predicación del Evangelio. Quiero leer una porción de la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 21, que dice de la siguiente manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que delante de nosotros hay un llamado que debemos atender. Todos sabemos que los cambios sociales, los cambios culturales, científicos e industriales fueron en gran número producidos por personas con un alto nivel de pasión. Así que fue la pasión que poseían estos hombres lo que permitió alcanzar la meta que se propusieron en cierto momento y poder llegar a ser hombres exitosos en el mundo material. Todos nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a sentir en lo más profundo de nuestro corazón pasión por lo que hacemos. Si estos hombres dedicaron sus vidas a ciertas cosas en el mundo y que fueron exitosos, ¿cuánto más nosotros como iglesia debemos asumir con responsabilidad, repito, el llamado que Dios está haciendo? Esto nos demuestra que quienes están llenos de pasión alcanzan sus destinos con convicción y seguridad, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino. Si bien es cierto, la predicación del Evangelio ha sido, o en este caso el Evangelio ha sido perseguido desde el tiempo de Cristo, porque el hombre carnal, diría yo, el hombre natural, pues como no entiende las cosas de Dios, porque ellas se han de discernir espiritualmente, por supuesto puede cometer cualquier locura, tratando de impedir que la predicación, o en este caso el Evangelio, avance a la familia, que llegue a la comunidad, que llegue a nuestra sociedad. Estimados hermanos, la pasión y el deseo de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de las almas. Todos debemos sentir en lo más profundo de nuestro corazón esa gran necesidad de llevar el Evangelio, de llevar la palabra que la familia necesita. Si bien es cierto, nos encontramos con un mundo hecho pedazos, pero que en medio de ese mundo el Señor quiere que se levante un pueblo que lleve un mensaje diferente, un mensaje de vida, un mensaje de restauración. Es por eso que el deseo de Dios es que todos nosotros nos convirtamos en unos embajadores de su reino. Él desea que todos inundemos al mundo con la predicación del Evangelio. Por eso dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, el versículo número 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Repito, es una orden del Señor, es un mandato de Dios. Es decir, que todo hijo de Dios está llamado a predicar la palabra. El propósito de Dios
es llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Eso lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Habacuc, el versículo número 14. Dice allí la palabra del Señor que ese es su deseo, de llenar la tierra del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Imaginémonos ahora que el deseo de Dios es que todo el mundo le conozca, que todo el mundo sepa que hay un mensaje de vida, un mensaje restaurador, un mensaje que es el que necesita la familia. Esta escritura ilustra claramente lo que Dios quiere hacer con el mundo, porque no hay bajo el mar lugar alguno que no sea bañado por las aguas de un océano. Imaginémonos entonces que la predicación es una gran necesidad. La palabra del Señor menciona en Romanos capítulo 10, el versículo 14 y 15, dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¡Qué lindo, qué grande! ¡Qué gran privilegio tenemos nosotros como iglesia del Señor! Hoy día, cuando observamos el avance de la brujería, el ocultismo, la depravación y toda clase de mal, el evangelio se convierte entonces en un arma tan necesaria para la destrucción de esas fortalezas diabólicas y perversas que están encadenando y oprimiendo al hombre de hoy, como lo hicieron los demonios en el tiempo del Gadareno. Esa es la realidad de nuestro mundo. Hay un gadareno que tú tienes que ir a liberar. Hay un gadareno que nosotros tenemos que llevarle la palabra. Hay una familia que está encadenada en la maldad, en la brujería, en el ocultismo, en toda clase de mal, en toda clase de depravación. Ahí está una familia que necesita del mensaje que usted tiene. Porque la iglesia del Señor es la única que tiene el mensaje verdadero. El mensaje que da vida, el mensaje que restaura. La predicación del evangelio, estimada iglesia, provoca el avivamiento de salvación y desencadena el arrepentimiento genuino en lo más profundo del corazón del hombre, en lo más profundo del corazón de nuestra humanidad. Por eso no podemos callar nunca, aunque el enemigo ha buscado de muchas maneras tratar de callar a la iglesia. Pero mientras él intente, la iglesia tendrá mayor fuerza, porque ante la presencia de una iglesia no hay diablo que perturbe el crecimiento. El Espíritu Santo, estimada iglesia, juega un papel crucial en convencer a las personas de su pecado y guiarlas al arrepentimiento. En muchas oportunidades nos ha tocado evangelizar personas, las cuales no han recibido el mensaje del Señor con agrado y pensamos que se los va a llevar el diablo. ¿Saben ustedes, estimados hermanos, que la palabra, cuando sembramos la palabra, esa semilla
ella no volverá al Señor vacía. El Señor dijo y el Señor dice que la palabra hará la obra para la cual fue enviada. Tú has sembrado esa palabra, tú has predicado el mensaje del Señor. Ahora el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la familia y yo estoy seguro que muchas de ellas llegarán a los pies del Señor. Así que no te preocupes, sigue orando por tu familia, sigue hablando el evangelio a tu familia, que muy pronto ellos estarán acá con nosotros. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo número 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Saben? El Espíritu Santo está entre nosotros, está en tu hogar, está en tu familia, está en tu ministerio. Por eso que no dudes en hacer la obra del Señor, no dudes en abrir la boca, que Jehová te la va a llenar. Y va a colocar la palabra que cada hombre, cada familia necesita. Yo creo que Dios en estos últimos tiempos ha colocado carbones encendidos en la boca de su pueblo. Gloria a Dios para siempre. A través de la predicación del evangelio, el reino de Dios puede establecerse en una persona. Y no solamente establecerse allí, sino provocar cambios estructurales importantes y significativos. Y es lo que ha pasado con todos nosotros. Es cierto que nuestra vida por mucho tiempo estuvo siendo sometida por fuerzas infernales, pisoteada por el enemigo, pero cuando abrimos nuestro corazón al Señor todo cambió. Todo cambió, éramos personas muy complicadas, rebeldes, pero el poder de Dios transforma el corazón del hombre. Lo que usted cree y lo que yo creo que no es posible para Dios es posible. ¿Cuántas familias hemos visto, cuántas personas hemos visto que llevan una vida súper complicada y que al momento de escuchar la palabra ellos son transformados? Recordemos el caso de la mujer samaritana, una mujer con una vida, diríamos, bastante desordenada, pero al momento de recibir el mensaje entendió la realidad. Jesús hizo ver en ella la gran necesidad de un cambio, de una transformación. Esta mujer abrió su corazón, recibió la palabra y el Espíritu Santo la convenció de su pecado. Es allí entonces donde ella comenzó por toda la ciudad a llevar el mensaje que había recibido. Oh, estimado hermano, estimada iglesia, hagamos lo que hizo la mujer samaritana, con pasión, con alegría, con dedicación, con entereza y gallardía, llevando el mensaje a la ciudad. Que nunca callemos, siempre llevemos el mensaje al necesitado. Porque es la única forma como se pueden producir esos cambios estructurales importantes y significativos, donde la mente terrenal del hombre viejo puede ser destruido y un hombre nuevo puede formarse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, el versículo número 22 al 24, dice de la siguiente manera: y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué maravilla lo que Dios hace con el hombre! Decíamos hace un momento, nuestra vida por mucho tiempo estuvo complicada. Pero fíjense aquí esta escritura tan maravillosa que menciona que es posible un cambio sobrenatural en la vida del hombre. No importa lo complicado que esté.
y nos lleva entonces a prepararnos para una vida, para la vida eterna, como bien lo presenta la palabra del Señor. Y es allí donde sentimos la gran necesidad de vivir para Dios. Y vivir para Dios es seguir la paz con todos, como dice su palabra en el capítulo 12 del libro de Hebreo, el versículo 14, donde menciona seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos esa convicción, nos preocupamos por llevar una vida agradable ante la presencia del Señor, porque hemos reconocido que somos sus hijos, que Él es nuestro Salvador y que merece todo respeto, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La proclamación del Evangelio con poder y autoridad es importante en la iglesia, porque la autoridad de la proclamación del Evangelio se basa en la seguridad de que el mensaje proviene de Dios mismo y no simplemente lo que se nos antoja decirle a la gente. Debemos preocuparnos en eso, hablar siempre lo que está en la palabra del Señor, lo que Dios nos mandó a decir. No inventemos nada, porque lo que transforma es la palabra llena del Espíritu Santo, la palabra sazonada con sal, llena de la gracia de nuestro Dios. Los apóstoles proclamaron el Evangelio con autoridad, siendo respaldados, por supuesto, por el Espíritu Santo. Y yo creo que todos aquí, la iglesia en pleno, tiene la autoridad para la predicación de la palabra. El Señor dijo en una oportunidad, en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, el versículo 1 y el versículo 2, dijo de la siguiente manera, o dice de la siguiente manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué gran ministerio tenemos nosotros como iglesia de Dios. Qué gran labor. Es un gran privilegio para todos que Dios haya escogido hombres y mujeres como los que estamos acá en esta linda y preciosa mañana. Que tú y yo nos convirtamos cada día en esas antorchas encendidas que produzcan un avivamiento de restauración, un avivamiento de arrepentimiento y conversión, donde veamos familias íntegras sirviendo al Dios Todopoderoso. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la autoridad moral del predicador es crucial en la vida cristiana, porque nos encontramos muchas personas que predican el Evangelio y escuchamos por allí que dicen: no tiene moral ninguna, él no es digno de predicar el Evangelio. Por eso la importancia de llevar una vida en paz, una vida en santidad ante la presencia de nuestro Dios, porque una vida de integridad y un testimonio personal de la transformación del Evangelio fortalece la predicación misma. Porque aún con nuestra forma de ser, cómo nos conducimos, cómo hablamos, las obras que hacemos, esa es una predicación contundente para el mundo. Recuerden que la iglesia del Señor está llamada para eso, y el mundo está muy pendiente de lo que hacen los cristianos, para juzgarlos, para querer neutralizar de esa manera el mensaje. Por eso es interesante que cada día nos preocupemos por llevar una vida de santidad ante la presencia del Señor. Cuando se predica con autoridad, la fe se activa. Esto es una realidad. Recordemos que tenemos el poder, como bien lo dijo el Señor a su pueblo en el libro de los Hechos,
el capítulo 1, el versículo número 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta el final de la tierra. Es decir, donde quiera que tú llegues, cualquiera que sea el lugar, allí se establecerá el reino de Dios, si así tú lo decides. Porque cuando predicamos el evangelio, se establece el reino de Dios en cada familia, en cada hogar. Escuchen lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 4 y el versículo 5. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oye, hermano, el evangelio no es cualquier cosa. Lo que Dios ha entregado en nuestra vida no es cualquier cosa. Es la palabra que transforma. Es el mensaje que cambia. Es el mensaje que necesita el mundo. Escuchen lo que dice el versículo número 5. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso que cuando tú predicas el evangelio, cuando tú hablas la palabra con sinceridad, con amor, con poder, con autoridad, el hombre tiene que escucharla. No le queda de otra, porque el Espíritu Santo lo va a conmover de todo pecado, lo va a convencer de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que se producen cambios, se producen milagros. Gloria a Dios. Yo creo que todos aquí hemos visto el mover de la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestra comunidad. Eso se debe a la predicación del evangelio. Un evangelio de poder, un evangelio lleno de amor, lleno de gracia del Señor. Esto significa, estimados hermanos, que Pablo confiaba en el poder del Espíritu Santo para convencer a la gente de la verdad del evangelio, en lugar de depender de argumentos persuasivos con psicología barata, manipulando a la gente. No necesitamos, como predicadores no necesitamos manipular a nadie para que adore, para que bendiga a Dios. Hay que culturizar a la gente, hay que hablarles la verdad, porque solo la verdad hará libre al hombre. Qué grande es el Señor. En estos últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, debemos convertirnos en una clausura digna de la predicación del evangelio para todos los años de evangelismo que hombres y mujeres dedicaron su vida y que hoy, con gran esfuerzo, con muchas lágrimas, abundantes lágrimas derramadas por el amor a las almas, hoy siervos honorables y ungidos de Dios han establecido el reino en muchos hogares. Eso debe llenarnos de grandes bendiciones, alegría, paz, de saber que en un mundo tan complejo se levanta una iglesia con un mensaje diferente. Estimados hermanos, la iglesia del Señor es ese pueblo con autoridad. Y la predicación del evangelio es el cierre del fin. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Oh, estimados hermanos, estimada iglesia, necesitamos con urgencia predicar el evangelio. Hoy más que nunca hay una gran necesidad de predicar el evangelio.